Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más ha llegado el día en que tenemos que estudiar la palabra del Señor en este programa que hemos denominado A través de la Biblia. Rápidamente ha pasado el tiempo y ya estamos por Hechos capítulo 10 y en esta noche vamos a estudiar 3 versículos, desde el versículo 24 hasta el versículo 26. Pero antes de hacerlo, permítame hacer una oración pidiendo que el Señor nos guíe en este estudio y que la palabra estudiada, la palabra meditada, puede ser aplicada a nuestras vidas y que nos acerque más al Señor y honremos su nombre. Padre, en esta noche, Señor, pedimos que tú nos ayudes. Al abrir tu palabra, Señor, que tú nos ilumines y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones según nuestra necesidad. Tú las conoces, Señor, y extiende tu mano de poder sobre nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una vez más, les digo que tengan a la mano, sus Biblias. Si tienen una o dos versiones diferentes, sería bueno para que vayan cotejando alguna palabra que quizás no entiendan. Y también tengan a la mano el cuaderno donde puedan ir anotando las cosas que Dios va diciéndoles en este tiempo. Como dije, ya estamos en el capítulo 10 y como introducción diré que la semana pasada nos quedamos cuando Pedro había subido al mediodía, a las 12 del mediodía, a orar a la azotea de la casa de Simón el Curtidor, donde estaba alojado varios días ahí en Jope. Recuerdan que en Jope Pedro había resucitado a Tabita, que también se llamaba Dorcas, y había un gran gozo en la iglesia del Señor ahí por la resurrección de esta mujer que hacía batas, ropa, hacía grandes limonas para el pueblo. Y vino la alegría a todo el pueblo y ahí estaban gozándose, pero en medio de esa reunión él fue a orar y vio ese lienzo que bajaba con animales cuadrúpedos y había una voz que le decía: Pedro, come, mata y come, mata y come. Por 3 veces seguidas le dijo esto y en un momento Pedro le responde, le dice: Señor, nada inmundo he comido. Se refería quizás a uno de los animalitos que estaba ahí o varios que eran inmundos, considerados inmundos, como el cerdo, por ejemplo, ¿no? Y el Señor en la parte final le dice: a lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y entonces, mientras que él estaba en esta conversación con el ángel, dice que tocaron a la puerta y estaban buscando a Pedro. Y cuando él bajó, dijo: yo soy, ¿y qué necesitáis? Y le contaron cómo Cornelio había visto en visión que un ángel que le decía: vaya y llame a Pedro, y él te dirá lo que debe de hacer. Entonces, esa y era noche realmente, porque en Cesarea, donde estaba Cornelio, de Jope, donde estaba Pedro, habían 50 kilómetros y caminando tomaba casi todo un día. Así que Pedro los alojó en la casa esa noche y al día siguiente partieron. Por eso dice el versículo 24, 26, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. En primer lugar, vamos a ver cómo Cornelio, un hombre que no era un cristiano, compartía su fe, la fe en el Dios de los judíos. Por eso que dice el versículo 24 que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio estaba esperando porque él quedó intrigado un poco con lo que le dijo el ángel. Envía a Jope, a la casa de un Simón curtidor, y, y llama a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que tienes que hacer. Por eso que Cornelio estaba a la expectativa. Por eso que dice que él lo estaba esperando, como dice el versículo 24, ¿no? Cornelio los estaba esperando. Tenía una expectativa grande y él se preguntaba: ¿cuál sería este mensaje? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y quizás esa noche Cornelio no pudo dormir pensando en este evento, en este encuentro con este hombre que tenía por sobrenombre Pedro. Pero él hace algo más, hermanos, que esperar, que tener expectativa por este encuentro. Y hace algo que nos muestra el carácter de este hombre. Dice el mismo verso que
había convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Aquí en estos versos hay tres cosas que debemos aprender de lo que hizo Cornelio en ese día. En primer lugar, Cornelio no estaba solo. Él, podemos decir, no era egoísta. Él quería también que otros sean bendecidos con esta noticia. Por eso es que convoca a sus parientes, a sus familiares y a sus amigos más íntimos. Me llama la atención, hermanos, que aun cuando él no era un seguidor de Cristo, aun cuando él todavía no había hecho esta decisión por Cristo, hermanos, no conocía bien el mensaje, él también invitaba a otras personas para que escuchen las buenas nuevas. Qué tremendo ejemplo realmente nos da Cornelio. Aquí nos enseña cómo vamos a actuar nosotros también, hermanos. Cómo debemos compartir esta buena nueva, esta buena noticia, el Evangelio del Señor. Debemos compartirlo primeramente, como dice aquí, con los familiares y luego con nuestros amigos más íntimos. Qué lindo ejemplo de este hombre Cornelio. Ahí los tenía esperando. No sabemos cuánto tiempo, pero ya estaban en casa sus amigos y sus familiares, esperando la noticia que traía Pedro. En segundo lugar, aquí una cosa más que podemos aprender es que esta acción de Cornelio nos demuestra que él era un hombre influyente y usa su influencia para invitarlos. Y ellos le hacen caso. Como sabemos, hermanos, él era un militar, él era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados. La Biblia dice que él era un hombre, un centurión, es decir, jefe de 100 soldados. Él tenía una posición de jefe, de líder de una compañía italiana llamada La Italiana. Y ahí era un hombre respetable, tenía una influencia, pero no solamente eso, sino que por su mismo carácter, sensible a Dios, dice que también era un hombre piadoso, temeroso de Dios junto con su casa. Él hacía limosnas al pueblo y oraba siempre. Entonces, él tenía una reputación, tenía una influencia, hermanos, y esta influencia la usó para invitar a su familia y también para invitar a sus amigos. Y sin duda, le creyeron y aceptaron esta invitación. Queridos hermanos, también esta es una enseñanza para nosotros. Todos nosotros, todos, tenemos un radio de influencia, ya sea en nuestro hogar, ya sea en el vecindario, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela si estamos estudiando o en la iglesia. Y debemos usar esta influencia, hermanos, para acercar a las personas al Señor, para que conozcan a Dios. Tenemos que usar esta influencia, porque la gente nos va a escuchar y nos va a obedecer y va a aceptar aquella cosa que decimos. Primero, recuerden ustedes, él no fue egoísta, compartió esta noticia. En segundo lugar, usó su influencia. Y en tercer lugar, estuvo dispuesto a abrir su casa para que allí se predicara el Evangelio. En palabras actuales, podríamos decir, él formó una célula en su casa, o él levantó un altar familiar, en donde convocó amigos y familiares para juntos escuchar la palabra del Señor. Y esto es importante, este testimonio, hermanos. ¿Saben por qué? Porque él no tuvo en cuenta el qué dirá la gente. Tampoco se preocupó si su casa era pequeña o grande. No se preocupó si lo criticarían. Sus compañeros de milicia quizás se burlarían a él como un militar, como un capitán o un comandante está creyendo en Dios y un Dios que ni siquiera era de ellos, los romanos, sino de los judíos. Hermanos, no le importó nada. Él estuvo dispuesto a que su casa sea un centro en donde se escucharía la palabra. Vienen en mente estas preguntas de reflexión para nosotros esta noche, hermanos queridos. ¿Estamos dispuestos a compartir con otros las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación? ¿Estamos dispuestos a hablarles a nuestros familiares, hermanos, a nuestros amigos más íntimos? Si es algo bueno, si es algo de valor que nos ha sucedido, compartamos con otros aquello que Dios nos ha dado. En segundo lugar, ¿estamos dispuestos a usar nuestra influencia para que otros conozcan a Jesús? Ahí en ese radio de influencia que Dios nos ha dado, ¿estamos dispuestos a usarla para que otros conozcan a Jesús, como lo hizo Cornelio? Y en tercer lugar, ¿estamos dispuestos a abrir nuestras casas
y permitir que ahí se predique el Evangelio. Que el Señor nos ayude a seguir este lindo ejemplo de Cornelio. En segundo lugar, no solamente Cornelio fue un hombre que compartía su fe aun cuando no era cristiano, sino podemos ver en esta historia que Dios está en control de cada situación. Dios estaba guiando a su iglesia, hermanos. Recordemos que Dios está en el trono y Él está en control de cada situación. Recuerden que al inicio de este estudio veíamos que era el Espíritu Santo quien estaba guiando a la iglesia. Y dijimos en aquel entonces que alguien dijo que el nombre del libro de los Hechos estaba mal puesto, porque el nombre de este libro es Hechos de los Apóstoles, cuando en realidad son los Hechos del Espíritu Santo. En este versículo, en este pasaje, vemos cómo Dios está actuando y cómo el Espíritu Santo está guiando su iglesia. El versículo 25, dice, y cuando Pedro entró, se refiere, entró en la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, cuando dio ese paso que entró por esa puerta, hermanos queridos, este fue un pequeño paso para Pedro, pero fue un gran paso que abriría las puertas del Evangelio hacia los gentiles. Dios estaba guiando a Pedro hacia los gentiles. Dios estaba guiando a Pedro poco a poco, paso a paso, hermanos. Dios estaba preparando a Pedro para predicar a los gentiles. Recuerdan que al llegar a Jope, él se hospedó por muchos días, dice la palabra, en la casa de Simón el curtidor. Simón el curtidor era un judío, pero que se había dedicado a ser un curtidor, es decir, un trabajador con las pieles de los animales. Y hermanos, un judío se volvía inmundo cuando tocaba la piel de los animales muertos. Por eso que los curtidores en el tiempo de Jesús eran mal vistos, ¿no? Porque eran considerados como inmundos. Y Pedro, un predicador, un líder de la iglesia, no podía entrar en su casa. Pero Pedro se quedó ahí y la Biblia dice que por muchos días. Luego recuerdan ustedes que vinieron hombres enviados por Cornelio a Jope. Estos hombres eran gentiles. Eran romanos posiblemente, eran de la escuadra de los militares de Cornelio. Y entonces dice que Pedro los hospedó en la casa. Esto también era algo que no podía hacer. Hospedar a gentiles en la casa igual los convertiría en inmundo. Y posteriormente, cuando estaba a mediodía, antes de almorzar, él tenía hambre y vio ese lienzo que se le bajaban estos animales cuadrúpedos y Dios le decía, mate y come. Él no quiso porque eran animales inmundos, que a los judíos no se les permitía comer, por ejemplo el cerdo, ¿no? Pero Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Ahora, después de estos acontecimientos, estar en la casa de Simón el curtidor, estar viendo este lienzo, estar recibiendo a esta gente que era gentil, ahora estaba entrando por la puerta de la casa de Cornelio. Esto en otro momento sería muy censurado por los judíos, más por los apóstoles. Quizás esta era la razón por la que Pedro no fue solo, y qué bien que no fue solo. Fue, dice la Biblia, con algunos acompañantes, y me imagino que ellos, que eran judíos, estaban impresionados con todo lo que estaba pasando, pero no se atrevían a decirle nada al líder que era Pedro. Pero quiero que noten este detalle más. Hermanos, Dios no llevó a Pedro de Jerusalén a Cesarea directamente a hablarle a Cornelio, no, lo llevó paso a paso. Le mostró su visión, le mostró su plan poco a poco. Recuerdan que Pedro estaba en Jerusalén y un día decidió visitar a todos los hermanos, los creyentes que habían sido dispersados. Recuerdan que Pedro, obediente a la palabra de Dios que le había dicho, pastorea mis ovejas, se fue a la ciudad de Lida. Y ahí encontró a un paralítico llamado Eneas, que tenía 8 años postrado en cama, y Eneas fue sanado. Pero estando ahí en Lida, vinieron unos de Jope, llamándolo porque Tabita había muerto. Y Pedro inmediatamente fue para Jope y resucitó a Tabita. Pero estando en Jope, recibió la visita de Cornelio, de los amigos de Cornelio, invitándolo a que vayan a verlo porque había visto una visión. Y ahora Pedro está yendo junto con los amigos de Cornelio, siendo obediente a la palabra que Dios le había dicho, vaya con ellos porque yo los he mandado.
Ahora, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios lo hubiera llevado de Jerusalén a Cesarea? Quizás Pedro se hubiera resistido. Quizás Pedro hubiera dicho, no, Señor, ellos son gentiles, son inmundos, yo no puedo ir allá. Hermanos, pero Dios en su misericordia, poco a poco llevó a Pedro hacia la casa del gentil, de este gentil llamado Cornelio. Cuando vemos el ministerio de Jesús en la tierra, hermanos, vemos lo mismo. Él tuvo 3 años. Jesús sabía ya que iba a ir a la cruz, iba a morir crucificado. Pero él no le dijo. Empezando el ministerio no les dijo a los discípulos, voy a ser crucificado y voy a ser sepultado. Él no dijo eso. ¿Saben cuándo le dijo a los discípulos eso? Le dijo en el último año, en el 3er año, y casi en el tiempo muy cerca cuando Jesús iba a pasar por este sacrificio. Si lo hubiera dicho al principio, quizás los hubiera desanimado, no hubieran entendido y no hubieran querido seguir adelante, pero el Señor poco a poco les reveló su visión, su plan. Igual pasa con nosotros, queridos hermanos, con todos los que estamos sirviendo al Señor, algún momento nos llamó y poco a poco nos preparó. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó en el año 77. Él me llamó al ministerio y yo estaba reunente, no quería aceptar este llamado. Pero el Señor no me dijo, vas a vivir en Colombia. O no me dijo, te voy a llevar por Ecuador, por Argentina, por Costa Rica y por Colombia. No me dijo que iba a ser un misionero. No. Quizás si me lo hubiera dicho, no lo hubiera aceptado. Porque aún a mí se me hacía difícil en aquel tiempo aceptar el pastorado. Imagínense, hermanos, si me dice que iba a ser un misionero. Pero poco a poco fui llevado por el Señor, con paciencia y con amor. Y como dice el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y así, hermanos, llevó a Pedro con mucho amor, paso a paso, poco a poco, y ahora Pedro se encontraba entrando por la puerta de la casa de Cornelio. Hermano, Dios tenía un plan para su iglesia. Y Dios tenía un siervo a quien iba a tomar y usar para que ese plan sea hecho realidad. Así quiero decirte en esta noche que Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú eres sensible y eres obediente a la voz de Dios, verás el plan que Dios tiene trazado para ti. Esto lo va a revelar poco a poco mientras si eres fiel y obediente a su voz. En tercer lugar, queridos hermanos, vemos que Cornelio era un hombre humilde. Versículo 25 dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Como dijimos, Cornelio estaba esperando ansiosamente a Pedro y cuando escuchó que ya había llegado y entró en su casa, salió a recibirle. Era la primera vez que se veían. No sé cuál era la expectativa de Cornelio, a qué persona pensaba él que iba a venir a su casa. Pero ahora ahí estaban frente a frente el militar de alto rango, jefe de la compañía La Italiana, jefe de 100 soldados y Pedro el pescador, un hombre común y corriente. Y yo diría un hombre aún un poquito rústico, humilde, un hombre sin ningún atractivo realmente. Pero una vez más, Cornelio muestra su humildad. ¿Por qué? Porque reconoció a Pedro como una autoridad espiritual. Aunque él era una autoridad militar, estaba frente a un hombre que era una autoridad espiritual. Y aunque lo que hizo realmente no estaba bien, y más adelante Pedro le iba a corregir, porque se postró a los pies de Pedro y adoró, dice la palabra. Este postrarse a los pies era un acto de reverencia, era un acto de adoración y sobre todo era un acto de sumisión. Me postro ante tus pies, me humillo ante ti. Estaba diciendo con esta actitud más que lo que podría decir muchas palabras. Estaba diciendo, dejo a un lado mi rango y todo lo que represento y me humillo delante de ti y estoy dispuesto a escuchar lo que tú digas. Hermanos, esta acción de Cornelio lo muestra, como decimos, lo pinta de cuerpo entero, la humildad que este hombre tenía. Y yo estoy seguro que podemos criticar a algunos porque
adoró a un hombre o se arrodilló, se puso a los pies, se postró. Hermanos, pero recuerden, Cornelio no conocía todavía a Jesús como su Salvador personal. Y él hizo realmente lo que se acostumbraba a hacer en aquella época, ¿no? Con los sacerdotes y las deidades paganas, adorar, postrarse, humillarse. Pero hermanos queridos, no deja de ser hermoso este cuadro. Ver al militar con su uniforme romano arrodillado frente a un pescador judío. Qué gran demostración de humildad de parte de Cornelio. Pero esto nos enseña algo, queridos hermanos, que al corazón contrito y humillado no desprecie el Señor, ¿verdad? Al contrario, dice la palabra que lo enaltece. En cuarto lugar, vemos también la humildad de Pedro, hermanos. Dice versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hermanos, Pedro también era humilde. Inmediatamente, no dejó que pasara mucho tiempo, le levantó y le dijo, yo también soy hombre, yo soy como tú, somos iguales delante de Dios. Él no permitió este tipo de acciones de parte de Cornelio, no dejó que se humillaran ante él, que se postraran ante él, menos que le adoren. Hermanos, esta acción de Pedro tiene un significado mayor. Cuando entendemos el contexto en el cual se movía Pedro, porque en ese momento Pedro era el gran líder de este nuevo movimiento que hasta aquí se le llamaba los del camino. Es decir, los seguidores de Jesús en nuestro tiempo serían los cristianos. Pedro era el líder, era el que dirigía el grupo, era el líder natural. Lo había sido en el tiempo de Jesús, pero ahora también lo seguía siendo. La Biblia nos dice en los primeros capítulos de Hechos, capítulo 3, capítulo 4, que cuando recién nació la iglesia, dice que él se levantó y predicó 2 veces, y en esas 2 veces más de 8,000 personas aceptaron el mensaje y siguieron a Jesús. También dice el libro de los Hechos que por la mano de Pedro y los apóstoles se hacían señales, prodigios, maravillas, y la multitud, la gente les seguía. Había muchas sanidades, y en muchas de ellas Pedro era el protagonista. Aún dice Lucas que cuando ellos pasaban por las calles, sacaban a los enfermos para ver si por casualidad la sombra de Pedro caiga sobre ellos y sean sanados. Pocos días antes que él estuviera en Cesarea, él había resucitado a Tabita. Hermanos, Pedro podía sentirse como alguien especial, a quien Dios lo usaba de manera especial. Y en tiempos de victoria o en tiempos como estos, de bendición, hermanos, el enemigo a veces ataca al líder y lo hace creer que es por su habilidad, por su capacidad o aún por su santidad que Dios lo usa, hermanos. Pero aquí vemos un Pedro humilde. A él no, como decimos comúnmente, no se le subieron los humos. Él siempre se mantuvo humilde. Él siempre recordó de dónde lo sacó el Señor, detrás de unas redes y detrás de un oficio muy humilde como es ser pescador. Ahora, hermanos, ¿saben por qué Pedro se mantuvo humilde? ¿Saben por qué? Porque Pedro sabía bien quién era Dios. Él conocía a Dios y sabía que Dios era un ser santo, 3 veces santo y todopoderoso. Y también Pedro sabía quién era él mismo, quién era él. Él era un hombre finito, un hombre indigno ante la presencia del Señor. Y es que, hermanos, solo cuando estamos ante un Dios 3 veces santo, es que podemos ver nuestra real condición, que somos hombres indignos de su presencia. Solo cuando estamos ante un Dios todopoderoso, hermanos, podemos ver lo pequeños y débiles que somos. La santidad de Dios nos pone en el lugar correcto, que somos indignos de su presencia. Y la omnipotencia de Dios nos hace ver lo pequeños y finitos que somos frente a Dios. Es por eso, al saber Pedro quién era Dios y al saber quién era él, inmediatamente le dijo a este hombre, Cornelio, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Yo soy un hombre como tú, de carne y hueso. Y hermanos, qué lindo ejemplo para nosotros los líderes y pastores. ¿Por qué? Porque solo el Señor se merece nuestra adoración. Solo es digno de adorarle. Solo ante Él debemos doblar nuestras rodillas. Como dice la palabra en Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Solamente delante de Él podemos adorar a alguien. Él es el digno de toda adoración. Ante Él debemos humillarnos y postrarnos siempre. Pero como decía, qué lindo ejemplo para nosotros, los líderes y pastores. Debemos recordar, hermanos, que solo somos ministros por la misericordia y por la gracia de Dios. Es por su misericordia que tenemos este privilegio de servir, hermanos. Es por pura gracia, por la pura gracia de Dios y no por méritos propios que el Señor nos llamó a su ministerio. No es porque tenemos educación, habilidades, capacidades, dones, talentos, no. Es por la gracia del Señor. Quizás somos indignos de estar en el ministerio, pero por pura gracia Él nos llamó. Y es por esto, hermanos, que recordando de dónde nos sacó el Señor y quiénes somos y quién es Él sobre todo, la humildad debe ser una de las principales características del siervo de Dios. Humilde ante Él. Dios, dice la palabra de que resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y esto tenemos que aprender de la palabra de Dios. Hermanos, 3 versículos, pero que tiene grandes enseñanzas para nosotros. Y leo para terminar otra vez estos 3 versículos. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este precioso pasaje? Permítame compartir 5, sin duda hay muchas más. En primer lugar, Dios está en control de todo lo que pasa. Y es el Espíritu Santo quien guía a su iglesia. No fue Pedro que se le ocurrió ir a Cornelio. No, hermanos, fue el Espíritu Santo que lo guió hasta su casa. De igual manera debemos ser conscientes que hoy el Señor, en medio de la pandemia, en medio de estas limitaciones que tenemos, sigue guiando su iglesia. Él no dejó su lugar. Él sigue guiando su iglesia. En segundo lugar, Dios en su misericordia muestra su plan a la vida de Pedro, ¿verdad? Paso a paso, poco a poco, le reveló el plan que él tenía para los gentiles. De igual manera, hermanos queridos, Dios revela su plan si somos fieles y obedientes, poco a poco, el plan que tiene trazado para nuestras vidas. Y un día, cuando miremos atrás, vamos a comprender todo lo que él tenía planeado para nosotros. En tercer lugar, hermanos, y siguiendo el ejemplo de Cornelio, debemos estar dispuestos a compartir de Cristo con nuestros familiares y también con los amigos más cercanos. Debemos usar nuestra influencia para traerlos más cerca del Señor. Y debemos también estar dispuestos a abrir las puertas de nuestras casas para que otros escuchen acerca de Jesús. En cuarto lugar, hermanos, Cornelio, a pesar de su posición, fue un hombre humilde. Se humilló delante de Pedro y le reconoció como el líder espiritual. Seamos humildes también nosotros. Como dije, la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y finalmente, en quinto lugar, no importa cuánto el Señor pueda usarnos, hermanos, debemos darle la gloria que solo a Él le pertenece. Él es digno de adoración. Billy Graham, el gran predicador del siglo XX, quien llevó a Cristo a millones y millones de personas alrededor del mundo y que predicó casi en todos los países, él dijo en una oportunidad, el día que tome un poquito la gloria que solo le pertenece a mi Señor, ese día mi ministerio se habrá
acabado. Que Dios bendiga su palabra y que podamos aplicarlo cada uno a nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por esta hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a guardarla en nuestro corazón para llevarla por obra, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que tú estás en control, tú estás en el trono y que cada cosa que pasa, tú la vas a guiar hacia tus propósitos. Ayúdanos a recordar como pastores y líderes que eres tú, Espíritu Santo, que guía a tu iglesia. Aún en medio de la pandemia, no la puede detener. Tú vas delante de tu iglesia. Y también, Señor, ayúdanos para entender que en tu misericordia, el plan tuyo lo revelas a nosotros poco a poco, paso a paso. Y si somos fieles y obedientes, veremos el plan que tiene diseñado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a compartir con otros tu mensaje. Ayúdanos a usar nuestra influencia, Padre. Aún abrir las puertas de nuestras casas para que otros escuchen tu mensaje. Y, Señor, recuérdanos siempre, como Cornelio, a ser humildes, a reconocer a nuestros líderes espirituales. Señor, ayúdanos a obedecerte a ti. Y finalmente, Señor, ayúdanos a darte toda la gloria a ti, como Pedro lo hizo. Levántate, yo también soy hombre. Ayúdanos a nunca olvidar de dónde nos sacaste por tu gracia. Y es por tu misericordia que estamos en tu ministerio, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos y te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, que Dios te bendiga. Y desde ya puedes empezar a leer el siguiente pasaje desde el capítulo 10, desde el versículo 27 en adelante, porque la próxima semana estaremos otra vez a esta misma hora estudiando la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén.